Ahora sí, formalmente, buen día a todos. Gracias por conectarse una vez más con nosotros. Antes de arrancar, ya que es uno de los primeros encuentros que lanzamos en el área, yo quería saber si hay gente nueva escuchándonos esta vez. Si es así, los invito a escribir en el chat que son nuevos, desde dónde están escuchando, como para humanizar un poquito más la sesión. Y para quienes no me conocen, mi nombre es Santiago Lubián, trabajo en la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de Construcción, más precisamente en el área de I+D, y me encuentro acá para darles la bienvenida a este nuevo ciclo de charlas BIM. Como ustedes saben, la escuela desde hace unos años, además de brindar cursos de capacitación, viene haciendo una apuesta grande a las acciones de sensibilización de diferentes temas en realidad, pero bueno, en este caso, bajo el eje de trabajo de BIM, les quiero contar que estuvimos desde 2018 con este tipo de acciones, con el BIM Tour 2018-2019, encuentros presenciales en donde recorríamos el país a través de las delegaciones que tiene la Cámara en las diferentes provincias. Hacíamos una serie de 5 a 10 encuentros al año y en un intento por subir un poquito la calidad de esos encuentros o tener un atractivo extra, en el verano del 2020 decidimos pensar un material entregable, quizás ya lo conocen, Primeros Pasos en BIM, para tener, además de la charla, algo que llevarse. Estuvimos todo el verano haciendo esa guía y bueno, después pasó lo que todos saben que pasó, explotó la pandemia y tuvimos que repensar la estrategia de estos encuentros a una modalidad online con el desafío que tenía, que en ese caso los encuentros quedaban grabados. Entonces había que explorar nuevos temas y empezar a elaborar algún hilo conductor para que no nos aburramos, básicamente. Ahí fue que en 2020 debutó el sistema en este formato de encuentros que tienen un hilo conductor. En ese caso era el mismo índice de la guía, que tenía unos pequeños tips para una implementación medianamente rápida, o al menos para fijar esos primeros horizontes. Y en 2021, el año pasado, un poco presos de esto de los primeros pasos y demás, dijimos, bueno, ya, sobre todo en pandemia, con muchas capacitaciones y muchas sesiones de Zoom, creo que ya todos empezábamos a saber qué era BIM. Digamos, la audiencia estaba un poco más capacitada en ese sentido, y nos propusimos poner BIM en acción. Esto era elaborar unos ejes que contemplaran a los diferentes actores, no todos, algunos, unos cuantos, que puedan participar en un proyecto BIM. Y así es como estuvimos viendo al cliente, al estudio de arquitectura, la empresa constructora, algunos subcontratos y proveedores, y no nos quedamos únicamente en instancia de construcción y que cuando se entregara el proyecto nos bajábamos de la rueda, porque también el ciclo se completa con la operación y mantenimiento de ese activo, así que también estuvimos hablando de los facility managers. Y bueno, para este año la idea es seguir avanzando, seguimos bajo esta idea de BIM en acción. El recurso no es finito, la verdad que se puede poner a BIM en acción desde muchos lugares, así que en este caso vamos a subir un nivel más para profundizar en el mundo BIM y su futuro, para acercar mejores prácticas y tendencias a todas las empresas y profesionales. Este año tenemos una agenda con 6 encuentros. El día de hoy Alejandro nos va a estar acompañando en la presentación que llamamos El futuro del trabajo llegó. Nos va a estar hablando un poquito de industria 4.0, inteligencia artificial, algunas cositas un poco de primer mundo, pero no para asustarnos, sino para invitarnos, ¿no?, a hacer un poco parte.
de lo que se está haciendo en otros lados. En el encuentro número 2, Pymes Constructoras BIM, nos van a estar acompañando los chicos del equipo de Edilicia, quizás haciendo un pequeño repaso de esos primeros pasos que dimos en 2020 y poniéndolo en contexto de las pymes argentinas. Encuentro número 3, de qué es capaz BIM Construction Cloud. Ahí vamos a estar haciendo un despliegue de la herramienta, alguna demo, cómo sirve, para qué se usa. Vamos a estar también teniendo un especial BIM de infraestructura. No habíamos hablado de infraestructura en este tipo de ciclos, así que es una pequeña cápsula que quisimos incorporar. Encuentro número 5, en septiembre, casos de un BIM sustentable. Nosotros, junto con Emilia, la coordinadora de I+D, tenemos también un ciclo muy parecido a este, pero que aborda el tema de la sustentabilidad. Acá hacemos un pequeño crossover, como se dice, y vamos a demostrar un poco de que también se pueden abordar temas de sustentabilidad a través del modelado, a través de simulaciones, y mismo también, si uno también utiliza BIM para planificar, considerar la sustentabilidad como un tema transversal en las diferentes etapas de la obra. Último encuentro, tendencias de la AEC, de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Ahí sí, vamos a dejar la vara un poco alta para lo que será el ciclo del año que viene, que ya veremos de qué hablaremos, pero vamos a hacer una aproximación un poquito mayor a la de hoy a diferentes tecnologías o modos de explotar esta información que se va cargando en los modelos. Les quiero decir también que la estrategia de BIM en acción no sería posible sin la participación de empresas y profesionales que apuestan a la innovación y que creen que en los procesos de construcción y de gestión también todavía hay un margen de mejora enorme, sobre todo en nuestro país y sobre todo en esta industria que es tan artesanal. Por eso invitan a Autodesk, la reconocida empresa de software líder a nivel mundial, que nos acompañará con las presentaciones y los speakers, y también nos acompaña Edilicia, una constructora rosarina que se dedica a la mejora de proyectos a través de tecnologías de vanguardia, con quienes desde la escuela siempre nos gusta cooperar en este tipo de actividades, co-creando muchos de nuestros contenidos, como fue la guía en 2020. También nos acompaña este selecto grupo de empresas desde los primeros pasos. Fabricantes de insumos que están acá porque entendieron la potencialidad de BIM y así como en su momento desarrollaban los bloques de AutoCAD de sus productos, hoy se encuentran acompañándonos con sus librerías o bibliotecas BIM para poder incluirlas en nuestros proyectos desde el momento cero. Y como ustedes saben, con el plus que eso tiene por sobre las familias genéricas, con más información y lo mejor de todo, que son insumos argentinos, lo que significa que son adquiribles en nuestro mercado. Ellas son Aluar, Amanco Guabim, Barbieri, Consultil, Grupo Dema, Ferrum, FB, Nauf, Tecnoperfiles y Basa. Organiza, como les contaba al principio, la Cámara Argentina de la Construcción a través de su área de capacitación, la Escuela de Gestión, y más precisamente al detalle, este área que tenemos dentro de la escuela, que es la de Investigación y Desarrollo. Y bien, para aquellos que se anotaron a través de alguna publicación en nuestras redes sociales, o a través del newsletter, o porque un amigo les pasó el evento, déjenme contarles que todo esta UTBIM, con las 2 empresas que mencioné, tiene su hub, su espacio en este sitio, bimenaccion.egc.org.ar. Ahí es donde van a poder estar realizando inscripciones, sea a los encuentros que siguen, o si tienen muchas ganas de acompañarnos, también les facilitamos un botón para hacer una inscripción única a los 5 encuentros que restan. Van a poder encontrar también la grabación de estos encuentros, el material que desarrollemos para este ciclo, y también van a poder encontrar
porque fue un trabajo enorme y hay cierta continuidad, lo realizado en las ediciones de 2021 con un reporte BIM y lo realizado en 2020 con los primeros pasos. Dicho todo esto, los voy a dejar con Alejandro. Él es ingeniero, Senior Technical Specialist de Autodesk, y como les contaba antes, nos va a estar contando un poco acerca del futuro del trabajo. Sepan que vamos a tener sobre el final un pequeño espacio de preguntas y respuestas, así que a medida que Alejandro vaya desarrollando, si quieren pueden ir soltándolas en el chat y las vamos a estar recopilando después. Así que Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Te paso la palabra. Genial. Gracias, Santi. Bueno, un poco de todo, por lo visto, vamos a ver en estos días, van estas sesiones que mostré recién Santi, así que está bueno que no se lo pierdan, que lo aprovechen. La verdad que es recomendable por ahí las charlas que hay, siempre es interesante y siempre agarramos un poquito de cada cosa que nos puede llegar a ayudar a futuro. Así que excelente, Santi. Pero bueno, para comenzar un poco con la primera y empezar a hablar un poco de lo que es el trabajo del futuro o digamos, el foco de los nuevos trabajos que se están viniendo, hablando de tanto de los recursos laborales que podemos tener como de las personas en sí, ¿no? Los empleados, cómo se tienen que ir transformando, cómo hay que empezar a acoplarse y cómo las empresas tienen que empezar a ver un poco este futuro del que estamos hablando, ¿no? Del que estamos ya visualizando, cuando estos últimos 2 años quizás fueron bastante acelerados en esta transformación. Así que está bueno siempre enfocarse, digamos, en los nuevos desarrollos que hay, en la nueva metodología de trabajo que hay, y empezar a tener en cuenta que hay distintas formas para, digamos, empezar a prepararse en el futuro. Y esas formas empiezan a trabajar a partir de, como comentaba Santiago, inteligencia artificial, automatización de procesos, automatización o colaboración o gestión de los proyectos. Entonces hay que empezar a hablar de una manera más inteligente o viendo quizás el final desde un inicio, sabiendo cuál va a ser el objetivo o el final de nuestro proyecto, para empezar a abordarlo de un principio y que esa inteligencia artificial nos ayude a nosotros a solucionar o a detectar esas sorpresas que solemos tener o esos problemas que solemos tener a medida que vamos avanzando desde una manera temprana. Entonces, ir anticipando todos esos problemas que puede tener. Y hablando de estos aspectos, hay 3 que son fundamentales, 3 que están estudiados, que están validados y desarrollados a partir de encuestas, que es un primer punto, como conocer, digamos, a fondo los nuevos modos de trabajo, conocer cómo tenemos que enfrentar a la industria para tener nuestros empleados totalmente alineados a lo que es el proyecto, ¿no? Saber que el empleado va a tener que prepararse a algo nuevo, perdón. Entonces, preparándolo a algo nuevo quiere decir que vamos a tener que desarrollar habilidades nuevas en la empresa, vamos a tener que saber que tenemos que aumentar las habilidades de los empleados. O sea, hoy tenemos mucha robótica, mucha inteligencia artificial que nos va a ayudar a desarrollar distintos procesos. Tenemos que tener el empleado, digamos, acorde para poder avanzar con esos procesos o justamente capacitarlo. Vamos a poder adaptar a esos empleados al mundo laboral. No todos vienen con el conocimiento, no todos tienen el conocimiento por ahí tecnológico de avanzada, entonces hay que empezar a adaptarlos para poder trabajar online, para poder trabajar de distintas maneras, que es adaptarlo es capacitarlos o darle el entorno para que empiece a acostumbrarse a ese trabajo y llegar justo a lo que es la generación nueva de lo que es la construcción, lo que es la parte de edilicia, infraestructura, sustentabilidad, que es ese avance, digamos, de mantenerte actualizado en lo que son esos puntos de referencias como los objetivos de desarrollo sustentables o, digamos, ideas marco que aparecen en el mundo donde las empresas empiezan a alinearse, empiezan a acoplarse. Entonces, tener a los empleados, por un lado, capacitados o orientados a lo que uno quiere ir es una de las partes. Otra de las patas es adoptar las nuevas tecnologías. Digamos, cuando hablamos de tener nuevas tecnologías, hablamos de, obviamente, ser competitivos con el vecino o con la empresa que tenemos al lado, pero es también empezar a incorporar esa transformación digital, empezar a tomarlo como un proceso, saber que siempre va a haber una transformación que nosotros tenemos que estar acordes. Como decíamos, el último tiempo avanzó bastante rápido, pero la idea es empezar a tener eso y saber que los ingenieros y los arquitectos hoy en día trabajan distinto, trabajan colaborativo, comunican la información de otra manera, saber que muchas tareas están automatizadas o esa tarea rutinaria que tenemos la podemos automatizar.
¿Por qué hay procesos? A través de gestores de la nube, a través de aplicativos, a través de avisos, inteligencia artificial, hay distintas metodologías que te dejan mejorar esa automatización que tenemos. También sabemos que la información de las empresas es mucho más. Digamos, hoy tenemos mucha información y tener esos equipos conectados es una de las formas que podemos aprovechar esa información y que los equipos se están transformando. Digamos, la manera de trabajar se está transformando. Se trabaja mucho en equipo, hay mucho coaching, por decirlo de una manera, dentro de las empresas. Entonces, el trabajo en equipo va transformándose y ese trabajo en equipo lleva a que tenemos distintas generaciones. Entonces, hay que tener una armonía. Hay que adaptar una generación que trabaja de una manera con una nueva generación, que ahora vemos que los chicos tienen 1 año y ya manejan un celular como nada. Y entonces, la intención es empezar a hacer una armonía entre esos equipos. Y como tercer punto, lo que viene a ser, digamos, el trabajo autónomo o crear, digamos, esa prosperidad dentro de lo que es la empresa. Entonces tenemos que tener aprendizaje continuo. Hoy los empleados están pidiendo eso. Hoy es un punto por ahí bastante fuerte porque se está avanzando muy rápido y las capacitaciones o mantener un equipo capacitado es uno de los puntos más importantes dentro de una empresa, mismo para retener talentos como para mejorar el diseño de la empresa. Entonces hay que tener en cuenta que hay que tener, digamos, distintas capacitaciones, credenciales que la industria te lo está pidiendo, distintas normas, distintos procesos o metodología de trabajo que las empresas están pidiendo y que hay que intentar impulsarlo o continuarlas para poder tener esos profesionales, digamos, con una certificación, con una validación dentro de lo que es la industria. Y justamente, digamos, para poder desarrollar o tener confianza en avanzar esos proyectos que tenemos en mente. Y hablando de este tema, sabemos que la mayoría de las empresas, o sea, la mayoría es casi el 50% de las empresas, sabe que la automatización o la inteligencia artificial es un punto que los va a ayudar en un futuro a desarrollar más negocios o a ser más rentables los negocios. Entonces van a generar un impacto en el propio negocio de hoy en día de la empresa. Entonces es un punto siempre a tener en cuenta cuando hablamos de la automatización, de la robótica, de la realidad virtual. Son puntos que se están viniendo. Hoy lo vemos como que casi un 50% de las empresas lo dicen. Y sabemos que dentro de 1 año capaz te lo está diciendo el 100% porque lo están usando. Entonces hay que tener en cuenta que estos procesos están avanzando dentro de la industria, ya sea construcción o fabricación, y que vamos a tener que empezar a ponerle foco o a desarrollar. Y para ese punto, justamente hablamos un poco de la capacitación. Mantener ese empleado capacitado, mantener ese empleado, digamos, con esa actualización, esa constante capacitación de decir, bueno, vamos viendo productos nuevos, vamos viendo metodologías nuevas, tecnologías de equipos de LiDAR o de radares, láser, etcétera, es una forma de tenerlo y vemos ahí, por ejemplo, un testimonio que dice que el 94% de los empleados dice que le gustaría permanecer más tiempo en una empresa que invierta en su carrera. O sea, estamos hablando que la gente prefiere que inviertan en su carrera. Obviamente hay distintas etapas, depende a quién le vas a consultar, pero hoy en día la tecnología avanza tan rápido que una empresa que te mantenga en tu carrera y te mantenga, digamos, invertido en tu desarrollo, es un punto quizás hoy en día esencial, porque autónomamente por ahí no podés, o porque hay empresas que no te lo dan, y cuando salís estás como medio fuera y te tenés que ayornar a las metodologías de trabajo o a la forma de trabajar. Entonces muchos empleados invierten en eso. Y las compañías tienen que ver un poco eso, porque obviamente es un beneficio propio, ¿no? Pero bueno, es como cómo está cambiando un poco ese trabajo y cómo las empresas pueden apoyar, generando distintas capacitaciones, certificaciones, hacer proyectos a largo plazo, mejorar la visibilidad de trabajo digamos, en este caso del empleado. Pero un poco lo que veníamos hablando recién es ver un poco de cómo están mejorando este tema de ir avanzando en certificaciones, y hoy en día es mucho más accesible. Hoy podés meterte un curso de Cambridge de internet, digamos. No tenés que ni viajar ni transformar, digamos, tu manera de trabajar por eso, solo ocupar algunos plazos de tiempo. Pero bueno, de ahí hablamos un poco de lo que es el ambiente laboral, cómo está cambiando, cómo las empresas lo tienen que ver, los empleados tienen que ver, y vamos a dar el punto de lo que es la transformación. O sea, qué es lo que hoy vemos como una transformación de futuro y que vemos que está avanzando para ese lado, digamos, vertiginosamente, pero viendo lo positivo. Vertiginoso si no le seguimos el carro y nos quedamos medio atrás, pero es saber un poco de que hoy viene todo lo que es la data. Hoy todos los proyectos, todos los trabajos, todo tipo de trabajo que hablamos,
uno de los focos principales es la información, es los datos que nosotros vamos a manejar. ¿Por qué? Porque la trazabilidad ya es continua. Tenemos casi la trazabilidad de todos los datos, de un inicio a fin. Hoy hablamos con un proyecto de infraestructura, cuando comienza, si no tenés un entorno común de datos, es muy difícil en el momento de la construcción poder, o sea, de un inicio, no tener común de datos, en un final de la obra, poder tener esa trazabilidad del error o del problema. Cuando sabemos que si nosotros hacemos una trazabilidad de los planos, de la información y todo, cuando llegamos a obra, los problemas se pueden resolver mucho más rápido, porque vemos de dónde viene el problema. Entonces, avanzar en ese punto es muy importante, y siempre teniendo en cuenta de lo que es los flujos de los que hablábamos, ¿no? Un flujo tradicional de que podemos ver, un flujo de que tenemos lineal de la continuidad de las obras, de las etapas, de todo ese plan de obra que tenemos. La idea es empezar a transformarlo, decir, bueno, el foco se está transformando, el núcleo que nosotros hablamos se está transformando, donde pasa a ser la información ese núcleo. Todo ronda a partir de la información que tenemos, o de ese entorno común de datos, o de ese repositorio que vamos a trabajar, pero que todos se comuniquen a partir del eje que es ese núcleo, ¿no? Y a partir de eso, los flujos que vamos a tener. O sea, la exploración de diseños, sabemos que la intuición de la exploración, sabemos que los ingenieros, los arquitectos, los capataces, toda la gente que está a través de lo que son los proyectos, hoy tienen que transformarse, tienen que ir un poco a la intuición, tienen que trabajar a partir de explorar esos proyectos que tenemos. O sea, es cambiar esos arquitectos para su propia toma de decisiones, no ser, digamos, una decisión intuitiva. Hoy tenemos herramientas para hacerlo, podemos resolver problemas temprano, o sea, predecir y evitar problemas y orquestar esos problemas. O sea, tomar, como dice ahí, realmente el control de todo el proceso de diseño que vamos a tener hasta el proyecto de entrega, digamos. Entonces, orquestar o tener todo ese flujo continuo son como los 3 puntos que vemos con una transformación dentro del flujo. Y cuando hablamos de historias gemelas o nos imaginamos un poco el futuro, me imagino que todos están diciendo, bueno, es de esta manera, vamos a ver modelos 3D, vamos a conectarnos, vamos a tener las pantallas, vamos a tener los HoloLens para ver todos los modelos, vamos a conectarnos con toda la realidad virtual. Y por un lado es así, o sea, tenemos ya mucho de todo esto, pero la idea es así, la idea es, siempre cuando arrancamos un proyecto o una iniciativa de transformación, la idea es ver ese futuro que va a venir, para nosotros orientarnos. Hay veces que se nos hace difícil ver cuál va a ser el futuro, la realidad, y quizás muchos nos acordamos del famoso dibujo, ¿no? De que lo veíamos y era algo normal, y hoy todo lo que hacía lo tenemos, desde clases online de gimnasia, el trabajo en la casa, las videollamadas, las cápsulas que le daba cuando salía del autito, las videoconsultas con el médico. O sea, era todo irracional que hoy lo tenemos como normal. Disculpen, se me seca la garganta. O los teléfonos con videos, el diario en la televisión. Entonces, esto lo veíamos totalmente anormal. Pero muchas empresas ya lo tenían en mente, por algo parecía, digamos, esto no era arbitrario, esto lo ponían porque ya estaba dando vuelta. Entonces la idea es que nos pongamos a pensar en ese futuro que queremos para empezar a alinearlo a lo que nosotros queremos ir y empezar a ver a dónde queremos ir. Entonces, hoy estamos en lo que es productos individuales, ya está bastante transformada la industria, pero sigue estando este flujo, este trabajo, el flujo basado en archivos, digamos, tenerlo todo en un sitio, para pasar a ese flujo más experimentado, ¿no? Para pasar a tener todo conectado, flujo de datos sin interrupción, el diseño informado para tomar decisiones, y obviamente que el impacto de la decisión no sea tan grande, porque cuando lo venimos teniendo alguna trazabilidad, el impacto no va a ser tan fuerte. Digamos, la toma de decisiones va a ser entre todos, va a ser consensuada porque la información está consensuada. Pero es uno de los puntos donde hay que centrarse, hay que tener un conocimiento y hay que conocer cuál va a ser la evolución. Siempre hay que tener en cuenta cuál va a ser nuestro objetivo o cuál va a ser, o a quién vamos a seguir. En muchos casos pasa que seguimos una referencia, pero tenemos una evolución natural que se empieza a dar genéricamente, de empezar a evolucionar de ese archivo CAD a tener ese modelo en la nube totalmente, digamos, con realidad, con inteligencia artificial totalmente conectada y funcionando entre sí con todos los datos que necesitamos, ¿no? Entonces, esa evolución la tenemos que conocer y tenemos que saber que vamos a tener que automatizar tareas, eliminar tareas repetitivas. Hoy tenemos muchos productos que nos ayudan a eliminar esa repetitividad que tenemos
que muchas veces nos arrastra un error, pero saber eliminarlas, saber de tener un diseño para la constructibilidad, saber qué vamos a diseñar y qué va a ser para construir. O sea, tener la finalidad de construcción, un modelo virtual para construir, gestionar todo lo que tenemos, esa nube de puntos con ese modelo real, verlo en contextos, verlos en realidad, usar datos BIM y mantener esa continuidad del diseño, ¿no? Que a lo largo del flujo de trabajo nos deje ir viendo o teniendo esos análisis que vamos a ir necesitando a medida que avanzamos. Y a partir de ahí aparecen los desafíos de datos de la industria de la construcción. O sea, ¿qué es lo desafío de datos? Esto es información que hoy tenemos, pero que vamos a tener que empezar a utilizar o ver o validar. Entonces, sabemos que todas las empresas, o sea, uno conociendo a todas las empresas y siendo parte de estas empresas, los proyectos son así, están cada vez más fragmentados. O sea, tenemos mucho riesgo, hay bajos márgenes y todo lo que nosotros sabemos. Pero nuestra oportunidad en este caso es invertir en una ecuación y saber cuál es esa incertidumbre. O sea, evitar tener esta incertidumbre, que es lo que tienen hoy las grandes empresas. También que vivimos en un país que tenemos incertidumbre día a día. Entonces es muy difícil gestionar la incertidumbre. Pero bueno, podemos empezar a validar, por lo menos a quitar algunos puntos de incertidumbre, ese alto riesgo, ese bajo margen, con herramientas que nos ayuden a prever, nos ayuden a visualizar y que nos dejen ver todos esos datos que tenemos. Hoy sabemos que se duplicó o se triplicó, digamos, la cantidad de datos que se manejan en estos últimos 2 años, porque tenemos muchos equipos nuevos, de escáneres, de drones, como vemos ahí, información que encontramos por internet, de digitalización. O sea, tener un archivo digital es mucho más fácil que antes tener o llegar a tener un archivo en papel. Entonces podemos generar mucho más material. Y todo eso siempre abocado a lo que es datos en silos, ¿no? Tenerlos, hoy los tenemos, pero cada uno tiene su propio silo de información o su propio bloque de información. Entonces de ahí vamos a lo que es la digitalización. Vamos a tener más datos, vamos a tener que usar esos datos. Y volvemos un poco al principio, que los datos es lo importante. Y en este caso, por ejemplo, el FMI sacó un informe que decía que el 95% de los datos capturados no se utilizan en la construcción, digamos, en ingeniería y construcción. Estamos hablando del 95. También que esto fue en el 2018, fines de 2019. Pero pasó todo este tiempo, ponele que ahora sea el 70, 60. O sea, hay un montón de información que estamos perdiendo por no tener esa trazabilidad. Y ahí viene uno de los puntos importantes, ¿cómo lo resolvemos? O sea, cómo empezamos a incorporar tecnología que nos ayude a administrar estos datos. ¿Cómo podemos ir a administrar estos datos? Desde una digitalización, desde integrar esa información, cómo integrarla, con qué herramientas y cómo optimizarla, cómo administrarla, cómo gestionarla, ¿no? Entonces de ahí ese flujo, que estamos viendo que es un flujo continuo, o es una traza a la que podemos darle una continuidad bastante práctica, vemos que hay herramientas que nos dejan hacer esto, desde un plan, desde un diseño, una construcción y hasta una operación. Todo ese flujo que tenemos ahí es el flujo que vamos a ver en cualquier tipo de proyecto de los que estamos hablando. Herramientas que nos dejen planear y manejar los datos, pero todo a partir de datos compartidos. Todo con una base de datos compartidos. Que el dato sea lo mismo, que nosotros pasemos por etapas, que pasemos por distintas funcionalidades, pero siempre consumiendo en este caso de estos datos compartidos. De este modelo que nos deja tener los datos centralizados en la misma plataforma. Que todo se comunique, en cada etapa, en cada tarea se comunique esta base. Y a partir de ahí pasar al análisis de datos, ¿no? A la información que va a tener cada dato. Que ese análisis sea abierto, que todos puedan entrar a ese análisis. Que sean, digamos, sean escalables, que podamos ir identificándolo y escalando y dimensionándolo y creciéndolo, que sean inteligentes, que tengan una flexibilidad en poder visualizarlos, o sea, tener visualizadores, digamos, prácticos o sencillos para poder analizar o avanzar. Y justamente es cómo empezamos a aplicarlo. O sea, ¿cómo podemos hacerlo? Ya tenemos la trazabilidad. ¿Cómo lo aplicamos? Ya es otro punto, donde tenemos que ir por ahí ideas más prácticas, ir a ver a un ejemplo. Y en este caso, yo vuelco lo que son los 4 profesionales tradicional de lo que es una obra, ¿no? O lo que es una construcción.
poniendo nombres genéricos, digamos, tenemos Julio, un ingeniero eléctrico, Natalia, una project manager, una PM del General Constructor, digamos, una constructora, Ivana como una director de operaciones y Lucio como un ejecutivo, un owner, el dueño del proyecto, ¿no? Entonces tenemos estos aspectos y vemos cómo un proyecto colaborativo, un proyecto de la nube puede ayudar a todos ellos. Entonces a partir de ahí vemos que Julio, como un capataz, como ese ingeniero o ese superintendente de obra, es el que va a priorizar el trabajo. O sea, va a necesitar acceso a sus propios informes, a las tareas del equipo, a los planos, al día a día de lo que es la obra. Va a tener que tener la información o tareas para visualizar el día a día. Natalia, como una project manager, va a tener que ver todo el seguimiento de rendimiento en tiempo real del proyecto. O sea, todos los informes que puede ir sacando del tiempo real, del día a día, de todas las tareas que se van haciendo en un proyecto para tener esa trazabilidad del proyecto. Y Ivana, como directora de operaciones, va a tener que ver todo lo que es los distintos proyectos. No va a haber uno solo, sino que va a haber varios proyectos y tiene que poder analizar todos esos proyectos. Analizar con esa inteligencia artificial de leer datos, que te analice, que te dé, digamos, riesgos, errores, problemas, o visualice futuros problemas a partir de una herramienta. Y Lucio, como dueño, es justamente el que quiere ver toda la trazabilidad o quiere tener el control de todos los proyectos o cómo van, o los datos para utilizarlos para otra herramienta. Utilizar todos los datos del proyecto, la contabilidad, los tiempos o lo que necesite para llevarlo y digamos, centralizarlo en un análisis macroeconómico que quiera hacer de su empresa, por decirlo de una manera. Entonces vamos a ver esos 4 aspectos. Cómo hoy en día un capataz de obra, un contratista, un comercial, puede, digamos, disponer o visualizar a partir de tener este conocimiento como ingeniero. Entonces acá vemos cómo dice, en este caso no me acuerdo el nombre, Julio, cómo dice Julio que va a ver la información. Él necesita ver el hoy. Necesita ver todas las tareas de hoy. Necesita tener un celular y viendo si hay servicios, si no hay servicios, si está funcionando algo, si no está funcionando algo, si necesita avanzar para un lado y para otro, pero toda esa trazabilidad la necesita tener. Se me secó la garganta. Estoy peleando con que me pica la garganta. Entonces ve toda la trazabilidad de hoy. Él dice, quiero ver estos informes. Hay plataformas que te dejan ver estos informes. Plataformas que te dejan ver hasta el clima del día, que te dejan ver el plano con todas las incidencias del día, con todos los problemas que tiene el día, y hasta en el celular poder ver todos los riesgos que va teniendo día a día. Mismo, tener acceso rápido a la información. Poder generar reportes diarios, reportes con imágenes de cómo avanzó la obra, poder generar distintas visualizaciones de los datos del día a día, y mismo los planos, poder ver los WG en un repositorio central, ¿no? Para después pasar a una gerente de proyectos. ¿Qué es lo que quiere ver la gerente de proyectos? Un rendimiento del proyecto. Quiere tener dashboard de que te vaya diciendo cuáles son los riesgos, que te visualice el rendimiento general a través de distintas pestañas, módulos, que en este caso es el módulo Insight, que te muestra lo que es calidad, seguridad y todo lo que es el control del proyecto. Y una pestaña que es el IQ, que se puede activar o no, se puede trabajar, pero que también te deja ver el resumen del riesgo del proyecto. El riesgo es un poco como ven en la ventanita de abajo, ¿no? En el dashboard de abajo, donde vos les vas a decir a la empresa, perdón, al proyecto, cuáles son tus riesgos. O sea, vas a tener distintos riesgos. ¿Cuáles son tus riesgos? Le vas a decir, bueno, un riesgo es que haya servicios, pues tiene un lugar donde los servicios son complicados, la conexión eléctrica no es buena y voy teniendo cortes muy seguido, entonces quiero que me alerte cada vez que me dicen que el servicio no funciona. Quiero tener una alerta de riesgos cuando veo que los planos se están entregando vencidos, o sea, necesito tener el seguimiento de vencimiento de planos, de entregas, entonces que me alerta a medida que se vayan venciendo esa entrega de planos, etcétera. Esos riesgos se lo va a dar cada una de las empresas y es muy particular para cada una de las empresas. Entonces puede tener un panel del proyecto diario, que es un poco el que también le va a pasar el ingeniero. Ven que acá tiene el mismo reporte que tenía el ingeniero anterior. Va a tener ese reporte que el ingeniero le va a pasar diario para ir controlando y generando esas visuales. Centro de proyectos, tarjetas totalmente configurables, bibliotecas de tarjetas. Tarjetas es la visual que querés ver. Si vos, por ejemplo, querés poner en la obra una cámara que esté
en vivo los 365 días al año, podés ponerlo y podés poner una tarjeta, que son todos estos cuadrantes que tenés acá en tu dashboard, donde te muestre la camarita en vivo todo el tiempo. O que te muestre cómo van progresando las entregas, o que te muestre el cash flow de la obra dentro de un gráfico. Todo eso es administrar data. Es información que tienen los planos, las personas y los flujos. O sea, ahí sabemos que hay una persona que le manda un documento a uno, que ese documento tiene información adentro, y todo eso se puede leer y se puede predecir. Y obviamente visualizar también tareas de terceros. O sea, involucrar a una tarea o conectar a una tarea de un tercero. Para poder soportar cualquier desarrollo que tengan por fuera, como es en este caso, no sé, un desarrollo de Power BI, o tengan algo de cámaras, conexión de cámaras, o captura de nube de puntos, que te los vaya almacenando automáticamente. Entonces, todo esto lo pueden ir viendo con distintas carpetas, distintas pestañas dentro de tu reporte diario que el PM o el Project Manager necesita generar diariamente para sus proyectos. Y justamente la colaboración. Todo esto lo pueden colaborar o lo pueden llevar, digamos, a cualquier colaborador externo. ¿Ves? Que acá genera un link y hace esa colaboración externa para mandárselo a cualquiera de los que estén en el proyecto y hacer como reportes personalizados para cada equipo de trabajo. Entonces ahí puede administrar todos los equipos teniendo reportes particulares y colaborándose entre ellos. Y de ahí llegar a hacer análisis de riesgo, ¿no? Llegar a construir ese IQ, que es ese reporte que te vaya predeciendo cuándo podrías llegar a tener problemas. Si, por ejemplo, vos tenés un proyecto donde las entregas generalmente son a fin de mes, te va a predecir que a fin de mes vas a poder llegar a tener un problema porque en el mes anterior tuviste muchos retrasos. Entonces, esas cosas te las va predeciendo y vos podés ir analizando a partir de, digamos, de una manera más temprana. Eso es lo que era un PM. Ahora pasamos a lo que es un director de operaciones, o en este caso Ivana, una directora de operaciones, donde lo vemos de la misma manera, pero predecimos a partir de proyectos. O sea, tenemos muchos proyectos. Como ven acá, hay varios proyectos por todo el mundo. Todos los proyectos que tiene por todo el mundo los tiene estandarizados. O sea, le dice, tenés 209 proyectos dando vuelta por el mundo. ¿Qué riesgo tiene cada proyecto? Y te muestra riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo. ¿En qué varía? En todos esos parámetros que hizo la PM, digamos, en la anterior, que había puesto todos los riesgos que podía llegar a tener. ¿Qué riesgo era la electricidad, las entregas, la plata, el costo o predecir alguna tarea? Entonces, a medida que esos riesgos subían, acá ella le va alertando que el proyecto está en riesgo alto o bajo y puede ver algunas particularidades. Pero recuerden, esto es leer a partir de datos. Es decir, este cliente me entregó o no me entregó. Si yo entregué o no. Si yo generé muchas incidencias en un nuevo plano. Me está diciendo alto porque generé 50 incidencias en el plano cuando no debería tener tantas correcciones o pedidos de información, RFI. Entonces, a partir de eso es que alerta y te deja ser un poco más proactivo. O sea, pasar de ese reactivo a un poco más proactivo y poder desarrollar, hacer predictivo, ¿no? Predecir lo que nos va a pasar a partir de todos estos datos que automáticamente se van cargando en la base y el sistema va analizando con esa realidad virtual. Y a partir de ahí, reducir riesgos. Los proyectos hay que reducir riesgos, hay que evaluarlos, hay que evitar, digamos, retrasos, hay que predecir sorpresas o problemas que podemos llegar a tener a un futuro para poder también dar una trazabilidad de costos. Tener digamos, ese planteo de órdenes de compra, de disminución, por ejemplo, de lo que es el flujo de caja que podemos llegar a tener. Entonces la idea es empezar a ubicarlo o planificarlo de esa manera. Y ahí va un poco la definición. Tenemos, por ejemplo, el 70% de los RFI del proyecto derivan de errores en el diseño y la documentación. O sea, el 70% de los pedidos de información vienen a partir de errores que tenemos en el diseño, en la primera etapa de todas. O sea, estamos hablando de etapas de plan, diseño, construcción y operación. Entonces estamos casi llegando al final del flujo, pero tenemos que volver a la documentación de atrás, porque tienen errores. Y si no tenemos esa trazabilidad para volver, para saber a dónde tenemos que volver para mejorarlo o con quién tenemos que hablar, eso lleva mucho tiempo. Y es mucho tiempo en obra y es mucha plata, mucho retraso, que teniendo esa trazabilidad de quién lo hizo, cuándo lo hizo, quién fue el último que modificó, qué modificó,
es un camino lineal, vamos directamente al problema. Entonces, es un punto importante. Y saber que los proyectos que no funcionan, los proyectos que, digamos, son fallidos, en promedio tienden a un 50% más de RFI a causa de errores. O sea, los RFI son Request for Information, pedidos de información. Si nosotros tenemos pedido de información, digamos, altos, nos van a tener retrasos. Y sabemos que más del 50% de esos proyectos que no funcionan es porque tienen RFI altos. O sea, esto no es, no es que hablamos por arriba, sino que estamos diciendo que hay que conectar los flujos, hay que conectar las etapas para reducir esto, que el impacto es muy alto. Entonces, a partir de ahí podemos disminuir los riesgos de mitigación. Y esa persona que trabaja a partir de varios proyectos puede empezar a ver, si ve que alguno está en un riesgo alto, lo selecciona, le muestra cuáles son los riesgos que tiene ese proyecto y se los detalla. Se los detalla, decir, estás teniendo riesgos de esta persona, porque por ejemplo, en este caso fue al compliance, podés ir a diseño, podés ir a servicios y vas viendo cuáles son los tags que te están dando ese coeficiente alto de riesgo. Entonces podés ir directamente a la persona a quien está asignada y le pides un mensaje. Decís, ¿qué está pasando? ¿Por qué se trabó? Mismo con los planos, distintos factores o elementos que vos podés ir seleccionando y podés ir viendo de dónde está viniendo el riesgo, de dónde está viniendo, quién lo está trayendo el riesgo, para poder solucionarlo directamente, no perder tiempo en eso. Y generar matrices. Generar matrices es decir, cuáles son digamos, las áreas o los riesgos que me están generando, digamos, que me están generando más riesgo, o cuáles son los que recurrentemente estoy teniendo riesgo. Entonces, a partir de matrices vas generando ese análisis que te está dejando ser un poco más predictivo, ¿no? Más predictivo en el desarrollo de tener el proyecto. Y para finalizar, lo que es el ejecutivo, lo que es el dueño del proyecto. ¿El dueño qué quiere? Conectarse. Quiere todos esos datos, poder agarrarlos y llevarlos a otro lado, analizarlos, pasárselo al contador, ponerlo a posicionar una ronda de mesa para conseguir inversores. Quiere usar esos datos para distintas cosas. Digamos, todo lo que es la plataforma Autodesk Construction Cloud es abierta. Toda esa información la pueden sacar. Y la pueden sacar a partir de tener, digamos, extracciones de data o conexiones de data totalmente recurrentes, o ponerlo a partir de esquematizado, de tal fecha a tal fecha, o tales días de todos los meses, sacar la información para analizar, pero hay que saber que se puede sacar todo, que la información está totalmente validada y abierta para el usuario, ¿no? Para el usuario que tiene la posesión o tiene el espacio para poder trabajar. Y obviamente todo trabaja sobre una nube de APIs, sobre Forge. Forge es una plataforma totalmente desarrollada por APIs, donde justamente un API es conectar una información con otra, es conectar dos bases. Entonces, vos trabajando sobre Forge, pueden conectar directamente una API que conecte esta base de datos y la conecte a otra base de datos específica que necesite, en este caso, el dueño de un proyecto o el dueño de una empresa. Más el dueño de una empresa que un proyecto. Pero ahí vemos como una plataforma colaborativa, una plataforma como la de Autodesk puede, digamos, conectarte todas las bases que vos te vas a tener, todos los seguimientos de las distintas personas que tenés en el proyecto. Acá estamos hablando bastante de lo que es construcción, ¿no? De lo que es la obra. Pero se puede hablar del diseño de la misma manera, digamos, el diseñador por ahí es un poco más práctico y conocemos un poco más, porque el diseñador va a trabajar sobre un Revit conectado a lo que es la nube, pero vas a poder conectar toda la información esa y vas a tener esa trazabilidad de la información para cada entidad y para cada personaje, digamos, que aparezca del proyecto. Y una de las intenciones es decir, hay que tener una plataforma. O sea, hoy se trabaja como plataformas. Toda la conexión de la información que tenemos tiene que estar en una plataforma conectada. Todo tiene que ir, como muestra en este caso, una nube central que te deje trazar todos esos documentos y esa información se conecte, ya sea productos de escritorio, productos de terceros, de contabilidad, un SAP o de una realidad virtual, un HoloLens, a distintas particularidades de terceros, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta que la plataforma central es la que va a ser la inteligente, la que te va a analizar, la que te va a generar los reportes. ¿Por qué? Porque todas las interacciones que vos hagas tienen una trazabilidad. Todo tiene una trazabilidad. Muchas veces empresas dicen, no, nosotros tenemos un servidor que está buenísimo, que te deja todo ahí y lo manejamos ahí, pero después para comunicar la información la tienen que sacar. Entonces ahí ya perdés una trazabilidad.
sí sabés quién fue el último que le editó, pero no tenés una conexión directa, porque no sabés a quién se la mandó después, o cómo, o dónde siguió, quién lo terminó de editar. Entonces, teniendo todo en una colaboración, una gestión de usuarios, personas y flujos, digamos, lo mantenemos mucho más real. Pero de acá viene un poco, digamos, el mensaje nuestro, de decir, bueno, hay una plataforma, hay que conectarse, hay que tener la información, y hay que ser un poquito, hay que pensar un poquito como los dibujos animados, ¿no? Ver a futuro qué es de lo que estamos hablando. Y animarse, digamos, a hacer algo más. Animarse a ir a generar ese mensaje, de decir, creamos algo distinto, busquemos algo distinto, no nos quedemos con lo que tenemos. Hay muchas herramientas en el mercado y la intención, y hay muchos como nosotros que los ayudamos y los acompañamos, digamos, a adoptarla, pero hay que buscar qué es lo que necesita cada uno, cuál es cada área y obviamente dimensionarlo. Pero bueno, como mensaje de Autodesk es dejarle un poco el conocimiento de cómo se pueden conectar todos los datos, cómo hoy están conectados todos los datos, existen conexiones, pero se pueden aún mejorar más, pero ese trabajo del futuro es conectar los datos, ¿no? Trabajar con esa inteligencia artificial de que nos ayude a reducir los riesgos o minimizar, digamos, retrabajos a un futuro, obviamente viendo los distintos aspectos, desde una empresa, una persona o un empleado, un empleador. Así que por acá estamos. Llegué con la garganta súper seca. No sé qué me ha pasado, debe ser el aire acondicionado o algo de calefacción, ¿no? Claramente. Pero bueno, acá en Buenos Aires o sea, hoy está lindo, hoy está templado, pero venía haciendo bastante frío. Por ahí vi que había algunos de Ecuador, había de San Juan, de Córdoba, de todos lados. Por eso comento un poco. Pero bueno, de ya muchas gracias a todos los que están. No sé si Santi quieres agregar algo o querés que hagamos alguna sesión Sí, de preguntas y respuestas. vamos a ver si sale alguna ronda. Mientras tanto, aprovecha para hidratarte. Pero es fundamental esta inquietud que compartiste sobre el final de centralizar datos y hacer que se conecten. El rol de las APIs también es fundamental eh, para aportar a la filosofía de BIM, ¿no? Que cuanto más información haya y menos obstáculos hacia esa información, mejor van a salir las obras. Bien, bueno, los invito, si tienen alguna consulta, a dejarla por el chat. También podemos, ahora sí, abrir los micrófonos. Si quieren abrirlo y consultar, son más que bienvenidos. Yo tenía una pequeña consulta, Ale, acá anotada. Sí, No quiero entrar del todo en Construction Cloud porque hay un evento específico para eso, pero preguntarte, ya que estuvimos viendo un poquito con estos 4 roles, digamos, ¿para qué dispositivos está permitido trabajar desde Construction Cloud, ¿no? Porque vi muchas capturas de computadora, pero imagino también tendrán posibilidad desde los móviles, no sé si tablets o celulares, para el día a día, ¿no? En la obra. sí. Sí, de los dispositivos móviles se puede usar cualquier dispositivo, ya sea cualquier sistema operativo, Apple, Android o mismo sea mobile o tablet. En este caso había mucho de lo que era pantalla, porque Autodesk separa los módulos según el tipo de empleador o tipo de usuario que va a tener. Digamos, si Okay. vamos a hablar de todo lo que es build, todo lo que es obra, tiene todos los aplicativos de PlanGrid y todas las funcionalidades de PlanGrid para trabajar con dispositivos móviles, que más que nada el chequeo de obra, el avance de obra, certificaciones, pedidos de cambios o incidencias que pueda ya tener la obra. Pero el usuario, por ejemplo, que como es este caso, el PM o el owner, generalmente está en una máquina, ¿no? Resolviendo. Entonces, el aplicativo por ahí para ese tipo de personas está bastante orientado a lo que es más una computadora que un dispositivo móvil, pues no está tanto Sí, en obvio, obra obvio. validando, ¿no? Pero todo el módulo de construcción pues, se puede usar con cualquier dispositivo móvil. Espectacular, genial, genial. Y te hago una consulta más, quizás es uno de los desafíos, ¿no? A ver cómo, en base a experiencias de clientes, tanto de acá como de afuera, a ver cómo resuelven. Eh,
mencionaste en un momento de, digamos, la colaboración, que es fundamental, Sí. de subcontratos o de diferentes rubros. ¿Cómo se Sí. hace para abrir un poco esta plataforma y que también, digo, si vos tenés todo centralizado, quizás desde lo que es la dirección de obra y demás, vos podés quizás entregarle documentación actualizada, pedidos y demás a través de la plataforma, porque ya la venís manejando, pero ¿cómo es hay un input desde estos subcontratos? ¿Cómo armonizan, cómo participan de Construction Cloud? Porque quizás no están acostumbrados. Sí, sí, ahí se pueden hacer varias conexiones, por decirlo de una manera, desde compartir información vos a ese externo que no está dentro de esta nube donde vos estás trabajando, de ir compartiendo, entonces queda validada esa conexión de cuándo se envió, cómo, qué, o mismo vos darle un acceso y después quitarle a medida que vayan avanzando, o sea, incorporarlos a lo que es tu flujo. Generalmente yo recomiendo de que el flujo vaya siendo a partir de incorporar de un principio ese entorno común de datos. Es decir, bueno, yo voy a tener un ecosistema, voy a tener contratistas y quiero que esos contratistas trabajen conmigo. Entonces ya desde el pliego, que esa información lleve a que se va a trabajar en un repositorio así, que se necesita estas licencias o estos accesos o estos requerimientos de sistemas para poder tener esa comunicación constante. Por eso digo, ya hoy en día hay que pensarlo en una etapa temprana. El pliego debería de decir cuáles son los pasos de dónde va a comunicarse la información, y ese pliego va a ser el que hace el dueño, el owner del proyecto. Entonces, ahí va un poco ese punto. Y después lo que es la trazabilidad de costos es a partir de contratos, ¿no? El avance de costos ya es a partir de incorporar los distintos contratos y los flujos que pueda llegar a tener. Pero sí, se puede incorporar a partir de incorporarlos agregándolo, dándole vos espacio de tu nube o compartiendo la información de tu nube a partir de un link externo, digamos. Bien, 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 bien. Sí, y también se entiende que uno quizás va a tener como desafío en las primeras obras realizadas con BIM, después ya vas a tener a tu propio equipo, a tu propio, digamos, a aquellos que tengan que subcontratar, quizás son los de siempre y ya van a estar en la rueda BIM, van a estar como un poco más Total. BIMizados. Sí, y esto, por ahí yendo a una pregunta que hacían ahí, no necesitas tampoco estar conectado constantemente, digamos. Estos datos se van cargando y absorbiendo ahí. Vos podés decir que vas a trabajar offline, no sé, durante una semana y vas a poder usar todos los planos o digamos, los distintos archivos que tenés volcados para usarlos offline. Una vez que se va a conectar a internet, automáticamente lee todo, es como un mail, donde vos dejás en cola de espera, donde te conectas a internet, salen todos los mails. Acá igual, haces todas las tareas y se conecta y sale todo. Y se actualiza. Ok, perfecto, perfecto. Ahí queda respondida entonces la pregunta de Fer Silva. Y bueno, si no hay más consultas, vamos a avanzar a lo que sería el cierre. Les dejo la tarea, si quieren seguir siendo parte de este ciclo, visiten www.bimenaccion.egc.org.ar para anotarse en los siguientes encuentros. Recuerden que hay un botón para anotarse a todos juntos, así no hacen 5 inscripciones, y que a partir de mañana va a estar disponible la grabación del día de hoy. Así que los despido a todos. Ale, pero muchas gracias por No, no, porque la exposición. gracias a ustedes. Así que bueno, les deseo un buen día y estamos viéndonos sobre fines de mayo con el encuentro número 2. Excelente. Muchas gracias, Santi, muchas gracias, Emi, y gracias a todos por estar ahí atrás. Hasta luego. Adiós. Gracias, hasta luego.